Bueno, vamos a seguir con las medidas de dispersión, con los parámetros de dispersión. En este caso vamos a calcular la desviación típica y la varianza. Bien, empezamos con la varianza, cuyo símbolo es este. Sigma al cuadrado. Esto es la letra griega sigma. No es un 6 ni nada parecido, es ni una O. Es la letra griega sigma y se pone elevado al cuadrado. Luego veremos por qué ese cuadrado. Pues para calcular esta medida de dispersión hemos añadido aquí una nueva columna a nuestra tabla, a nuestra querida tabla. La columna xi al cuadrado por ni. Pues ¿por qué? Pues porque la varianza va a ser igual, la varianza va a ser igual, va a ser igual a la suma de esta columna. La suma de esta columna, lo que me dé aquí, eso se pone así. Suma, el símbolo para la suma es este. La suma de la columna x sub i al cuadrado por n sub i. Todo esto dividido entre el total, que recordar que el total de datos, que es la suma de esta columna, se representaba con la letra n. Todo esto dividido entre n menos la media al cuadrado. Parece un símbolo muy raro, pero no es tanto. Por lo tanto, primero me hace falta calcular la media. ¿Cómo se calculaba la media? Pues la media ya lo hemos visto en vídeos anteriores y en clases anteriores, que era la suma de esta columna, la suma de la columna xi por ni, que no puse la fórmula, pero se pone así, la suma, ese es el símbolo para la suma, de la columna xi por n sub i, dividido entre n también, n, que es el total de datos. La columna x sub i por n sub i ya la tengo aquí calculada. Recordar que para calcularla había que multiplicar la columna x sub i por la n sub i. 0 por 6, 0. 1 por 5, 5. Y así sucesivamente. Pues la suma de esa columna es 44. N, que es la suma de la columna n sub i, es 25. Es decir, n es la suma de la columna ni. Así se expresa eso también. Un símbolo raro, pero simplemente significa suma. Pues si divido 44 entre 25, vamos a calcularlo. 44 dividido entre 25 me da 1,76. La media me da 1,76. Para calcular la varianza tengo que calcular antes la media. Pues ahora vamos a calcular la columna x sub i al cuadrado por n sub i. Voy a borrar estas líneas para que... Bien, vamos a calcular la suma de esa columna. Pues, ¿cómo se calcula esa columna? X sub i al cuadrado. ¿Cómo se calcula x sub i al cuadrado? Pues elevando al cuadrado los números de esta columna. Elevar al cuadrado, recordad que es lo mismo que multiplicar por el mismo número. 0 al cuadrado es 0 por 0, que da 0. Por 6, 6. 1 al cuadrado, 1. 1 por 1, 1. Por 5, 5. 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. Por 6, 24. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Por 5, 45. Y 4 al cuadrado, 16. Por 3, 48. Pues sumo esta columna. Serían 6 más 5, 11. Más 24, que son 35.
más 45 más 48, 128. 128. Por lo tanto, la varianza, recordad que se llama varianza. Este es el símbolo. Es la suma de esta columna, 128, entre n, que era 25, menos la media al cuadrado, 1,76 al cuadrado. Recordar que elevar al cuadrado es multiplicar por sí mismo. Y esto me sale igual a... Voy a calcularlo, 128 dividido entre 25 menos 1,76 al cuadrado. Eso se puede hacer todo directamente con la calculadora. Y me sale 2,02. 2,02. Pues esa sería la varianza. Importante, la varianza siempre tiene que ser mayor que 0. Si me sale un número negativo, es que me he equivocado. Pues ahora vamos a calcular la desviación típica. Lo voy a hacer aquí en un cuadradito. Desviación típica. El símbolo para la desviación típica es el mismo de antes, pero sin el cuadrado. Es el símbolo sigma, la letra griega sigma. ¿Y cómo se calcula? Pues muy fácil, haciendo la raíz cuadrada de la varianza. Por eso se le quita, no sé si sabéis, que al hacer la raíz cuadrada de algo elevado al cuadrado, se me va la raíz con el cuadrado. Por eso el símbolo de la desviación típica es el mismo que el de la varianza, pero sin el cuadrado. Bueno, pues en el ejemplo de antes sería la raíz cuadrada de la varianza, que me había salido 2,02. Pues hago simplemente la raíz cuadrada de 2,02 y esto es igual a 1,42. 1,42. ¿Qué significado tiene la desviación típica? Pues viene a significar que la mayoría de los datos están en torno a la media y se desvían más o menos 1,42 unidades, tanto a la izquierda como a la derecha. Me da una idea de cómo de concentrados están los datos con respecto a la media. Es decir, la media era 1,76, pues si le sumo 1,42 y le resto 1,42, la mayoría de los datos van a estar en ese intervalo. Vamos a hacer lo mismo ahora con datos en intervalos. Pues es exactamente igual. Para calcular tanto la varianza como la desviación típica, pues es exactamente igual. Lo único que tengo que hacer es olvidarme, en este caso no me hace falta para nada, la primera columna de los intervalos. Así que si yo me olvido de esta columna, se me queda una tabla igual que la anterior. En primer lugar, vamos a calcular la varianza. Recordad que para la varianza, en primer lugar, tengo que calcular la media. La media se hace con esta columna, la columna x sub i por n sub i, que se calculaba multiplicando los datos de x sub i, 125 por 4, que me da 500. Y así todo. Luego se suma, me da 25.000. Pues la media es la suma de esta columna, 25.000, partido n mayúscula, que es la suma de la columna n sub i, partido 40. 25.000 entre 40, vamos a calcularlo con la calculadora, me da 625. La media es de 625. Pues vamos a calcular ahora la varianza. Recordar que la varianza tiene este símbolo raro, sigma al cuadrado, es la suma de la columna x sub i al cuadrado por n sub i partido n menos la media al cuadrado.
Entonces, pues vamos a calcular la columna x sub i al cuadrado por n sub i. En primer lugar, tengo aquí 125, tengo que elevarlo al cuadrado, es decir, multiplicarlo por sí mismo. 125 al cuadrado da 15.625 por 4, me sale igual 62.500, me sale un número bastante grande. A ver si me cabe, 62.500. Siguiente, 375 al cuadrado. 375 al cuadrado, que se hace fácilmente con una calculadora científica, por 8. Multiplicándolo por 8. Esto me da igual a, wow, 1.125.000. 1.125.000. Esto cada vez me salen unos números más grandes. 625 al cuadrado por 12. 625 al cuadrado, que da 390.625 por 12. Me sale 4.687.500. Y por último, 875 al cuadrado por 16. Me sale 12.250.000. Los sumo todo. 12.250.000 más 4.687.000 más 1.125.000 más 625.000 y me sale igual a, lo voy a poner creo que debajo porque aquí no me va a caber, bueno, 18.687.000, bueno, 18.687.000. Por lo tanto, la varianza es la suma de esta columna, 18.687.000, dividido entre n, que es 40, menos la media, que es 625 elevado a 2 al cuadrado. Esto se puede hacer directamente con la calculadora. 18.687.000 dividido entre 40 menos 625 al cuadrado, y me sale igual a 76.550. Esa es la varianza. Pues vamos a calcular ahora la desviación típica, que es más importante. En realidad la varianza se calcula más que nada para poder calcular luego la desviación típica. La desviación típica es la raíz de la varianza. La raíz de la varianza. O sea, es igual a la raíz de 76.000. La raíz de 76.550. Y esto es igual a la raíz es igual a 276,68. Pues esa sería la desviación típica en este ejemplo. Pues ya hemos acabado con estos dos ejemplos de la varianza y la desviación típica.